Buen día para todos nuestros alumnos del Centro de Capacitación Aprobado o a las personas que visitan este canal. El día de hoy vamos a conocer cómo trabajar el teorema de Pitágoras, muy enfocado a lo que es el examen de admisión, aunque bueno, el teorema de Pitágoras es muy solicitado en prácticamente los niveles desde la secundaria en adelante, entonces más de alguno se podrá beneficiar, no únicamente si va a presentar o no el examen de admisión. En este video primero vamos a empezar explicando de manera muy rápida qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una relación que existe entre tres lados de un triángulo especial, un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. En los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, se establece que los lados que forman ese ángulo de 90 grados se llaman catetos. El lado más largo, que siempre está enfrente del ángulo de 90 grados, recibe el nombre de hipotenusa. Tradicionalmente, los catetos son nombrados en estos triángulos ya de forma general como el lado A y el lado B, y la hipotenusa siempre se nombra como el lado C. Si ustedes en un examen, una prueba, se les indica que A vale tanto, que B vale tanto, se entiende de manera oficial, salvo que se especifique lo contrario, que A es un cateto, que B es el otro cateto, y se les estaría solicitando en un momento dado encontrar el valor C, que se entiende que es la hipotenusa, repito, a menos que se especifique lo contrario. En el caso de los triángulos rectángulos, la escuela pitagórica estableció, bueno, no fueron los primeros en establecerlo, sino en demostrar que los lados A y B, si se elevan al cuadrado y se suman, el resultado que se obtiene siempre es lo mismo que el valor C elevado al cuadrado. Ustedes pueden hacer mediciones, ustedes pueden diseñar sus propios triángulos, darles la forma en la que ustedes gusten, pero siempre y cuando tengan siempre un ángulo de 90 grados al interior, medir el lado A, el lado B, elevar al cuadrado esos lados, sumarlos y se van a dar cuenta que nos va a dar lo mismo que el valor C elevado al cuadrado, no importa la forma que le den al triángulo, repito, siempre y cuando le dejen un ángulo de 90 grados. A partir de esta relación se establecen tres fórmulas que solamente funcionan para los triángulos rectángulos. Si tú tienes el lado A y el lado B y quieres conocer el lado C, no hay necesidad de medirlo. Bastará con sacar la raíz cuadrada de lo que resulte de elevar al cuadrado el lado A más elevar al cuadrado el lado B, y eso te va a dar el valor de C. Si te dan el lado C y el lado B, pero te falta el lado A, tú puedes sacar una raíz cuadrada del valor de C elevado al cuadrado menos el valor de B elevado al cuadrado. Si quieres saber cuánto vale el lado B y conoces C y A, puedes sacar una raíz cuadrada del valor de C al cuadrado menos el valor de A al cuadrado. En este video no nos vamos a detener tanto a hacer las operaciones ustedes las pueden hacer manualmente o con un cálculo, porque de lo que se trata es de cómo aplicar este teorema. Pero algo muy importante es que aquí vamos a establecer también el uso de las ternas pitagóricas, que en particular para los exámenes de admisión son bastante útiles porque nos evitan, en algunos casos, la necesidad de usar una raíz cuadrada. Así que vamos a ver unos ejemplos, vamos a establecer cómo se utilizaría la fórmula, pero sobre todo cómo se utilizaría una terna pitagórica. Muy bien, para continuar vamos a ver tres ejemplos que primero vamos a establecer su resolución con las tres fórmulas que habíamos analizado, las cuales ustedes ya pueden observar que están indicadas aquí en el lado derecho en la parte de abajo, las tres fórmulas para calcular C, A y B. No olvidemos que A y B son los lados que forman al ángulo recto. Tradicionalmente A es el lado más pequeño y B es el lado más grande de los dos catetos. Si los confundimos no hay problema. Lo único con lo que nunca tenemos que confundirnos es con C. C siempre será el lado más largo, que siempre está enfrente del ángulo de 90 grados. Si ustedes observan este primer triángulo, se me da el valor de A, que es 9, el valor de B, que es 12, y se me está solicitando el valor de C. De acuerdo a la fórmula, tendría que sacar la raíz cuadrada de 9 al cuadrado y de 12 al cuadrado, sumar esos dos valores, como me indica la fórmula, y al final calcular una raíz. Por ahora me voy a ir a establecer qué procedimiento tendría que realizar en cada uno de los tres triángulos. Repito, no
No es un video en el que tengamos que enfocarnos mucho a la parte de operaciones, sino al análisis de cómo hacer cálculos aquí. Ya posteriormente ustedes se podrían apoyar de una calculadora. Si aquí me pidieran el lado B, bueno, aquí establezco que es en teoría el lado B, pues repito que no hay problema si es el lado A. Lo importante es darme cuenta que 45 claramente es el lado C porque es el lado más largo, siempre está enfrente del ángulo de 90 grados y me están dando otro lado. Yo deduzco que es el lado más corto, por eso digo que esto es el lado A y que se me está solicitando el lado B. La fórmula del lado B es C al cuadrado menos A al cuadrado. Por eso aquí ponemos 45 al cuadrado menos 27 al cuadrado. Y posteriormente vemos acá en la parte de abajo otro triángulo donde otra vez observo que me dan el lado C. Aquí se observa un poco más claro que este sería el lado A, porque se ve claramente que es el cateto más pequeño. Y este cateto junto con esta hipotenusa me permite calcular el lado B mediante la misma fórmula que es C al cuadrado menos A al cuadrado, o sea 52 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Si yo quisiera calcular con la fórmula o las fórmulas tradicionales, en muchos casos las operaciones de elevar al cuadrado y raíz cuadrada no son tan complicadas, pero en otros sí se llega a complicar un poco más. Por ello, vamos a auxiliarnos cuando sea posible de las ternas pitagóricas. Únicamente, pues en caso de que ustedes tengan un equipo de cálculo, una calculadora o apoyándose de su computadora, vamos a ver cómo resolveríamos aquí el lado C con la fórmula. Para evitar hacer ahorita los cálculos de forma manual y entretenernos más, nos apoyamos de la calculadora que nos ofrece Windows. En este caso, si yo quiero calcular 9 al cuadrado más 12 al cuadrado, puedo establecer con un paréntesis que primero voy a elevar al cuadrado el 9 al cuadrado, que ahí nos da su valor que es 81. Después le ponemos más, es importante ponerlo en un paréntesis para evitar problemas con la jerarquía de operaciones. Le ponemos 12 y luego la elevación al cuadrado, nos da el resultado de 12 al cuadrado, cerramos el paréntesis y nos dice que la respuesta de sumar es 225. Si a eso le quiero sacar raíz cuadrado, utilizo la segunda función de la elevación al cuadrado, que es la raíz, y me dice que el resultado es 15. Voy a ir indicando que la respuesta de esto es 15. Y es el único ejemplo en el que vamos a hacer las operaciones para no extender mucho este video. Bien, continuaremos el análisis de estos ejercicios, pero ya no con las fórmulas tradicionales. Vamos a conocer qué son las ternas pitagóricas y cuál es su ventaja. Bueno, la ventaja, primero vamos a mencionar la desventaja de estas fórmulas. Las fórmulas son muy fáciles de aplicar. Teniendo yo una calculadora también son muy fáciles de resolver. Pero si nos vamos a los exámenes de admisión, entendemos que no tendremos una calculadora para resolver esto de manera rápida, lo que nos complicaría utilizar estas fórmulas. Para ello, específicamente en los exámenes de admisión, todos los problemas en los que se me pide un resultado exacto de un problema de teorema de Pitágoras, sabemos de antemano, porque así ha sido históricamente y porque la lógica nos dice que no puede ser de otra forma, que los problemas de triángulos que se nos van a presentar ahí se resuelven con ternas pitagóricas. Una terna pitagórica es una tercia de números enteros que forman parte o que son, a su vez, además de ser tres números, tres lados de un triángulo rectángulo. No todos los triángulos rectángulos que nosotros podemos conocer van a tener como medidas valores enteros. De hecho, la mayoría de los triángulos no lo va a tener al menos un valor decimal o todos los valores decimales. Y el problema es que no necesariamente decimales finitos, sino pueden ser decimales infinitos, y son pocos los que tienen lados enteros. Los triángulos rectángulos que tienen lados enteros se conocen o tienen esos tres números conocidos como ternas pitagóricas. Por ejemplo, la primera terna pitagórica y la más famosa es la terna pitagórica 3, 4 y 5. Si tú te dicen que terna pitagórica 3, 4, 5 existe, lo que quiere decir es que hay un triángulo rectángulo donde el cateto más pequeño mide 3, el cateto más grande mide 4 y la hipotenusa mide 5. Todos los triángulos que sean semejantes a este
se podrán resolver sin necesidad de una raíz cuadrada. Por ejemplo, el primero que analizábamos hace un momento, lo resolví con la fórmula para encontrar el lado C. Pero si yo observo, el cateto 9 y el cateto 12 tienen una relación con este cateto 3 y este cateto 4. La relación es que 9 es el triple de 3, 12 es el triple de 4, y la respuesta entonces que estoy buscando es un número que sea el triple de 5. El triple de 5 es 15. La lógica me dice que la respuesta sería 15 y la fórmula del teorema de Pitágoras me lo confirma. Quiere decir que es correcto utilizar las ternas pitagóricas. Para nuestra fortuna en los exámenes de admisión, históricamente, la mayoría de los triángulos en los que se nos pide encontrar un valor son semejantes al triángulo 3, 4, 5 y a la segunda terna pitagórica de valores más pequeños, que es 5, 12 y 13, lo cual quiere decir que hay un triángulo cuyo cateto más pequeño es 5, su cateto más grande es 12 y necesariamente su hipotenusa es 13. Ahorita vamos a ver cómo se aplica en este triángulo de acá abajo. Si observamos este triángulo que estaba aquí a la derecha, en el cual ya habíamos establecido que por fórmula el lado B se iba a obtener con 45 al cuadrado menos 27 al cuadrado, para evitar el uso de la raíz, tendría que observar si 45 y 27 tienen relación con esta terna pitagórica, con esta terna pitagórica o alguna otra terna pitagórica que conozca. Siempre yo les recomendaré que en el examen de admisión tengan muy presentes estas dos porque son las únicas que se han requerido para los exámenes de admisión históricamente. Si yo analizo 45 y 27, claramente los voy a poder relacionar con 5 y 3 respectivamente, y algo que es muy importante, se relacionan de la misma forma, con la misma proporción. ¿Qué es esto de la misma proporción? Si observo el 45, 45 es 9 veces más grande que 5, o sea, 5 por 9 me da 45. Si observo el 27, también es equivalente a multiplicar este lado 3 por el mismo factor que el 5, o sea, por 9. 3 por 9 nos da 27. Lo cual quiere decir que este lado que me hace falta sería lo equivalente a multiplicar este 4 por 9, ¿sí? Lo que nos daría, voy a ponerlo aquí, 4 por 9 igual a 36. Si yo hago esto con la calculadora, ustedes podrán comprobar que nos da el mismo resultado 36, pero aquí llegamos mucho más rápido a la respuesta. Vamos a hacer lo mismo en este triángulo de acá. Si observo 52 y 20, desde que me dan la forma ya me puedo dar cuenta que no se va a relacionar con el triángulo de 3, 4 y 5. Además, si intento relacionar el 52, que es la hipotenusa, con 5, la proporción no va a ser un valor entero, lo cual no quiere decir que no pueda obtenerse la misma propiedad, pero es muy poco común que si la relación no es entera, este sea el triángulo base con el que se construyó este de aquí. Sin embargo, si observo 52 y observo este otro triángulo que tiene una terna pitagórica, puedo observar que 52 tiene una relación con 12, la misma relación que tiene el 20 con el 5. Esa relación es que 52 equivale a multiplicar 13 por 4. 13 por 4 nos da 52. Si multiplico 5 por 4 me da el 20 que observo aquí. Por lo tanto, este lado que está en esta parte de abajo en la base será lo equivalente a multiplicar 12 por 4, que nos daría en este caso 48. Nuevamente, ustedes podrán confirmar, si ustedes tienen duda de que este procedimiento sea válido, que con esta fórmula que existe para el lado B efectivamente se obtiene 48. Continuamos con otro ejemplo. Es muy importante recalcar que no es obligatorio memorizar todas las ternas pitagóricas. De hecho, es poco probable que se requieran muchas de ellas, aunque repito que históricamente en el examen de admisión College Board es muy común que se requiera la de 3, 4 y 5 y la de 5 y 12 y 13. De hecho, vuelvo a repetir que los ejercicios que tienen una respuesta correcta y entera siempre son proporcionales o semejantes a las ternas pitagóricas 3, 4 y 5, 5, 12 y 13.
pero la de 5, 12 y 13 recientemente se agregó, por lo cual nosotros recomendamos que tengan presentes estas por lo menos primeras ternas pitagóricas que se observan en este momento: 3, 4, 5, 5, 12 y 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Hay infinidad de ternas pitagóricas. Únicamente estamos proporcionando ahorita unos ejercicios para que las pongan en práctica, pero vuelvo a insistir, no es obligatorio que las tengan que memorizar todas. Si ustedes observan este triángulo, otra vez observo que 75 es la hipotenusa, porque está enfrente del ángulo de 90 grados, y me están dando el cateto más largo. Si yo quisiera ver si alguna de las que estoy mostrando aquí es una terna pitagórica que me pueda ayudar a resolver el problema sin usar la fórmula que aquí está aplicada, que correspondería restar a 75 al cuadrado el valor de 72 al cuadrado y después sacar raíz cuadrada, pues buscaría primero que nada algún número de los valores más grandes de las ternas que sea un divisor de 75 o del cual 75 sea un múltiplo. Si yo observo aquí, me voy a ir directamente a cuál es el que nos da la posibilidad de responder esto. 25, si lo multiplico por 3 me da 75. Ahora lo que tendría que ver es si 24, que es el lado más grande de los catetos, al multiplicarse por 3 me da 72. Efectivamente, 24 por 3 me da 72. Quiere decir que el valor que voy a estar buscando aquí corresponderá a multiplicar 7 por 3. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí 7 por 3, que nos va a dar 21. Esa sería mi respuesta. Ahora vamos a ver cómo se aplicaría esto a algunos otros ejercicios. Muy bien, vamos a ver una actividad que se les estuvo solicitando que ustedes contestaran. En una primera parte de la actividad venían algunos números directos de los que ustedes iban a calcular una letra faltante, pero después venían estas figuras que se están observando en este momento. En esta parte de aquí se nos mostraban 3 letras que eran formadas con cuerda y se nos solicitaba saber cuánta cuerda se iba a necesitar. Es muy importante ser observadores y darnos cuenta que en cada una de las letras las diagonales son parte de un triángulo rectángulo por la misma naturaleza de las letras. Yo aquí les sombreé ya el triángulo rectángulo que ustedes podrían ubicar y con el cual se podrían apoyar para encontrar la medida de las diagonales. Si ustedes observan, las líneas ya sea verticales u horizontales ya se nos está dando su medida, o sea, yo ya sé que esto mide 10, que esto mide 10, solamente me faltaría encontrar esto. De hecho, ahí ya aparecen los resultados, ahorita vamos a ver cómo se obtuvieron. De estas líneas que están aquí en la última letra, no conozco la longitud de manera inicial, pero sé que de aquí a aquí hay una distancia de 30 centímetros y de aquí a aquí hay una distancia de 16 centímetros. Puedo utilizar las fórmulas para el teorema de Pitágoras, pero no hay necesidad si yo soy observador y relaciono los valores que me dan con las ternas pitagóricas. Por ejemplo, si observo este triángulo de aquí, los catetos son 15 y 20 respectivamente. Si lo relaciono con una terna pitagórica sería con la básica, con la de 3, 4 y 5, donde veo que si multiplico 3 por 5 me da 15, si multiplico 4 por 5 me da 20, por lo tanto esto se tiene que obtener con 5 por 5 que me da 25. Esta letra N se obtendría sumando entonces estos 20 centímetros de cuerda más estos 20 más estos 25 que calculé, lo que me da 65 centímetros. Si ahora analizo la letra Z, observo que el triángulo está formado por un cateto de 10 y un cateto de 24. 10 y 24 como catetos se relacionan con 5 y 12 de esta terna, donde 10 es el doble de 5, 24 es el doble de 12 y esto tiene que ser el doble de 13, que en este caso es 26. Por lo tanto, la obtención de esta letra Z se haría sumando 10 más 26, que nos da 46 centímetros. Por último, esta letra X se obtendría con este triángulo rectángulo que sombreé, donde un cateto es 30, el otro es 16. Si relaciono 30 y 16 con una terna pitagórica, tendría que buscar dónde está un múltiplo de 16, perdón, un número del cual se pueda obtener como múltiplo 16 y con el mismo múltiplo 30. De todas las que observo aquí, aquí está esta que nos puede servir, donde si yo observo 16 es el doble de 8, 30 es el doble de 5
y por consecuencia la línea que estoy buscando tendrá que ser el doble de 17, o sea, 34. Y como esta línea se utiliza dos veces, sumaría 34 más 34 o multiplico 34 por 2, que me da 68. Y una duda que se les está presentando mucho es esta figura de acá abajo, donde me dice que estos dos triángulos son semejantes, es decir, uno es escala del otro, uno es tantas veces más grande que el otro. En este caso, obviamente, este es el triángulo más grande. Una primera parte que podríamos observar es qué tantas veces es más grande un triángulo que el otro, para lo que vamos a tener que observar dos lados que sean correspondientes. Por ejemplo, puedo relacionar esta base de 144 con esta base de 64 para ver qué tantas veces es más grande este dato que este de acá, para lo cual puedo hacer una simple división. Divido 144 entre 64 y esto me da como resultado 2.25. ¿Sí? Quiere decir que cada lado de aquí sería equivalente a 2.25 veces cada lado de acá. Pero para irme directamente a lo que me están solicitando, que es la distancia que hay de A a B, pues primero que nada observo que este pedazo de aquí del centro a B no es conocido. Sin embargo, observo que es parte de un triángulo rectángulo en el que un cateto mide 64 y el otro cateto mide 48 y podría encontrar el valor de la hipotenusa. Puse aquí la terna 3, 4 y 5 porque si observo, 48 y 64 se relacionan con 3 y 4 de la misma forma. 48 es el resultado de multiplicar 3 por 16. 64 es el resultado de multiplicar 4 por 16. Por lo tanto, la hipotenusa sería el resultado de multiplicar 5 por 16. 5 por 16 me da 80 centímetros. Como este lado y este están relacionados con este factor de escala, ya sé que cada lado de aquí tenía que ser 2.25 veces lo mismo que el lado de acá, lo que puedo hacer es multiplicar estos 80 centímetros que calculé por ese factor 2.25. 80 por 2.25 me da 180. 180 es la distancia que hay desde este punto hasta. Pero como me están pidiendo la distancia de AB, bastará entonces con sumar estos 180 con estos 80, lo que me daría 260 centímetros. Recuerden, ustedes siempre pueden usar las fórmulas, pero como en los exámenes no tenemos calculadora, es importante que intenten hacer las cosas con las ternas pitagóricas. Cualquier duda que tengan nos la pueden hacer llegar y con mucho gusto les podemos seguir ayudando.